Todos, buen día, espero estén teniendo un productivo 2022 y pues parte de las actividades que nosotros tenemos como programa de enfermedades cardiometabólicas es continuar con la capacitación y la educación médica continua. En este caso, bueno, el tema es acerca de las ya muy conocidas o muy repetitivas durante el año pasado un antidiabético oral que está agrupado como inhibidor de cotransportador de sodio glucosa tipo 2 o por su fin de nombre, que son las gliflosinas. En este caso, bueno, yo sé que ya les suena el nombre de dapagliflozina, empagliflozina. Hay otras que hemos podido conocer a lo largo del tiempo, pero bueno, que son de los grupos más novedosos y más útiles que tenemos dentro del arsenal para poder, pues, obviamente, abordar a los pacientes con diabetes. Entonces, pues vamos a dar comienzo a pues esta presentación. En esta diapositiva es un breve recordatorio de todos los mecanismos de acción, de todos los antidiabéticos orales que tenemos disponibles dentro del arsenal farmacológico. En este caso, bueno, los más famosos ya sabemos que son la glibenclamida y la metformina, que son la piedra angular de muchos de los tratamientos de los pacientes en sus unidades. Y bueno, recordar que la metformina es un sensibilizador, por ende no va a causar hipoglucemia, es el uso de este medicamento. Entonces, lo único que va a hacer es que se fosforile bien a la hora de la interacción con el receptor de insulina. Y bueno, tiene sus acciones también en aumentar la sensibilidad a la insulina y obviamente el consumo de carbohidratos, pues mejorarlo. En el caso de la tiazolidinediona, la pioglitazona y la rosiglitazona también tienen un mecanismo muy similar, nada más interactúan con el receptor de PPAR y la diferenciación acá es que estas tienen un poquito de aumento en el riesgo cardiovascular, por eso han bajado mucho en el grado de recomendación en las guías de práctica clínica. Decía yo de la glibenclamida, recordar que todos ellas, la glimepirida y los secretagogos como las meglitinidas, lo que van a hacer es llegar en el páncreas y favorecer que a través de los receptores SUR o GLUT2 se secreten más gránulos de proinsulina y de insulina a su vez para liberarlos. Dependen de una buena reserva pancreática. Recuerda que hay muchos pacientes que pues ya tienen un páncreas agotado, que va a venir una baja fisiológica por agotamiento temprana y entonces muchos pacientes ya no responden a estos medicamentos y además el efecto secundario de que pues obviamente van a tener mayor riesgo de hipoglucemias. Entonces pues tener ese radar bien encendido para poder detectar qué pacientes ya no son candidatos a glibenclamida y poder utilizar otras de las alternativas que tenemos. Recordar el mecanismo de acción de las incretinas. Son pues señaladores o aminoácidos, bueno, proteínas que ya nos sirven una vez que llega a la luz del intestino el estímulo alimentario, a recordar que van a producirse péptidos como el GLP-1 que está aquí mencionado, como lo podemos ver aquí. El GLP-1 lo que va a producir es bloquear que el hígado esté liberando de las reservas o el músculo glucosa hacia la circulación y entonces obviamente con esto vamos a lograr que la glicemia esté pues más controlada. Obviamente el favorecer ese péptido lo logramos con pues medicamentos que tienen ese mismo péptido como tal, como son la exenatida, la liraglutida, la dulaglutida. Y obviamente pues son inyectables, un poco caros, algunos son de inyecciones semanales, algunos son diarias, pero bueno, son muy buenos mecanismos para lograr el control en pacientes que ya tuvieron una reserva pancreática agotada. Y recordar que también están los inhibidores de DPP4. El DPP4 es un péptido que lo que va a hacer es desbaratar este GLP con las mismas señalizaciones del intestino.
Entonces, al inhibirlo o bloquearlo, mantenemos vivo el GLP por más tiempo y obviamente tenemos un efecto secundario. Sitagliptina, vildagliptina, la linagliptina, son las más famosas y bueno, recordar que también contamos con ellas dentro del arsenal. Y ya que revisamos todos estos medicamentos, no olvidar sus mecanismos, sensibilizadores, secretadores de insulina y los moduladores de incretinas. Pero en este caso el tema que nos atañe en esta diapositiva, bueno, en esta presentación, perdón, es los inhibidores de la absorción de glucosa, en este caso con el mecanismo de SGLT2. Es un cotransportador que en este caso va a transportar, valga la redundancia, glucosa y sodio hacia la misma dirección y entonces al bloquearlo desde la luz de la vía urinaria renal, pues ya no vamos a tener esa reabsorción y vamos a empezar a favorecer la glucosuria y pues con esto, al no estar en la circulación y estar en la orina, mejoramos el control de nuestro paciente. Que pues en condiciones fisiológicas normales nosotros al filtrar en el glomérulo orina también filtramos glucosa, tenemos un umbral el cual nos permite reabsorber cierta cantidad, me parece que estaba en 160 miligramos sobre decilitro, que es el límite del umbral renal, y más allá de esa cifra pues vamos a encontrar glucosuria. Entonces eso es una situación fisiológica. Lo que vamos a favorecer es que en el segmento proximal, segmento del túbulo proximal, perdón, en el segmento 1, pues es donde más encontramos este receptor SGLT2. Hay varios tipos de receptor sodio-glucosa, está el 1, el 2, el 3 y el 4. El 3 y el 4 realmente no tienen tanta actividad y aún están mucho en investigación de qué tanto funcionan o están en otros tejidos. El SGLT1 también está en la zona renal, pero únicamente se encarga del 10% de la reabsorción de toda la glucosa y el 90% es a través de SGLT2, por eso es la importancia del medicamento de que únicamente bloquee SGLT2. Entonces, como les decía, lo vamos a encontrar en el primer segmento del túbulo proximal y al caer esa glucosa en condiciones fisiológicas la va a regresar a nuestro organismo para que pues podamos utilizarla en vías metabólicas. Al bloquearlo o inhibirlo, lo que vamos a favorecer es que esa glucosa siga pasando a través del lumen y llegue hasta el tubo colector. En el tubo colector, bueno, ya de ahí sale de la nefrona y empieza a llegar a los túbulos colectores de los ureteros, los cálices, perdón, de ahí a los ureteros, de ahí a la vejiga y bueno, ya llegando a la vejiga tenemos que esperar a que la uretra nos dé la salida, ¿no? Pero esta glucosa, bueno, al bloquear ese GLT2 lo importante es recordar que el 90% de la glucosa que filtramos se va a eliminar, entonces pues lo que vamos a favorecer es que la glucosa pues disminuya en nuestros pacientes. Ahora, con este grupo farmacológico hay que recordar que así como cuando dejamos azúcar en una mesa y el azúcar es una pues una sustancia que va a jalar agua, lo que pasa cuando la dejamos en la mesa destapada, pues es que vulgarmente le decimos se llora. Lo que pasó es que atrajo agua y va a absorber agua, entonces al mover azúcar, glucosa en este caso, también va en movimiento en la misma dirección de este sodio. Entonces, pues además el mismo nombre del transportador nos dice que va a mover sodio y glucosa. Entonces lo que va a causar al tirarla a la vía urinaria es que tiremos mayor cantidad de sodio. Al tirar mayor cantidad de sodio, pues viene el agua de por medio. Entonces, de cierta forma funciona como un diurético débil. Es un efecto secundario, va a aumentar la diuresis. Obviamente sus pacientes les van a decir que se sienten como cuando empezaron con la diabetes o cuando están descontrolados porque están yendo mucho a hacer pipí. Entonces, pues estas micciones supranumerarias
están dentro de lo presupuestado, y por eso es importante hacerle énfasis al paciente que mantenga una buena cantidad de hidratación durante su tratamiento. En este caso vamos a ver aquí la nefrona, lo que ya les platicaba yo, de que vamos a tener glucosuria, pero también va a aumentar la natriuresis. Vamos a encontrar que el ácido úrico, su secreción también va a aumentar. Y pues en los pacientes que tienen síndrome metabólico es un hallazgo muy común, entonces bueno, se va a beneficiar este paciente. Además de que pues a la clínica vamos a encontrar que pueden disminuir de peso, pierden de 2 a 4 kilos durante los primeros 6 meses, y digo, tampoco es una gran pérdida de peso, pero bueno, al final no es la finalidad, no es el mecanismo, pero es un extra que nos da este medicamento y que en pacientes con comorbilidad de sobrepeso u obesidad se pueden beneficiar. Algunos pacientes van a perder más peso, pero bueno, es de forma sostenida durante los primeros 6 meses esta pérdida aproximada, y el promedio de calorías que se llegan a perder son 400 calorías por la vía urinaria. Entonces pues sus dietas, si de por sí son restrictivas, no vale la pena restringirlas más cuando agreguemos este medicamento. La presión arterial va a disminuir, obviamente al tener menos volumen. Tampoco es el mecanismo y tampoco va a suplir si el paciente ya estaba con losartán o con amlodipino, pero en el caso del uso de diuréticos puede llegar a reducirse, no a eliminarse, pero a reducirse. La hiperfiltración glomerular, que es uno de los mecanismos de daño renal temprano, pues también se disminuye, entonces vamos a conservar esa función renal a largo plazo, y no es un hallazgo únicamente fisiológico, sino que ya se han hecho estudios que más adelante vamos a revisar, que corroboran que el deterioro renal es pues menor con este tipo de medicamentos. Entonces, bueno, el descenso que vamos a ver en nuestros pacientes de hemoglobina glucosilada es aproximadamente de 0.6 a 0.9%. Tampoco vamos a llevar a control a un paciente que tiene 11 de hemoglobina glucosilada solamente con este grupo medicamentoso. Pero bueno, esos pacientitos que usualmente ya tienen pues 8, 7.5 de hemoglobina glucosilada, los podemos hacer llegar a meta terapéutica con esta intervención. Lo que les decía yo, 2 a 3 kilogramos, 4 kilogramos es el promedio en 24 meses. Pueden llegar a presentar los 24 meses de pérdida, pero únicamente los primeros 6 meses son sostenidos. Después pueden llegar a tener ciertas fluctuaciones porque los mecanismos de compensación del organismo entran en cuestión. La ventaja es que pues no vamos a hacer hipoglucemia siempre y cuando pues no lo utilicemos alternamente con algunos agentes hipoglucemiantes, porque bueno, ellos lo causan per se por sí solos. Pero bueno, al tirar algo al reabsorber algo que ya nuestro organismo lo estábamos dando como perdido, pues entonces no va a haber problemas de hipoglucemias. Igualmente los pacientes que ya tienen uso de insulina, hay que recordar que el ajuste de la insulina sí es a la baja, pero va a ser gradual y de inicio no hay que disminuirla. Hay que vigilar las primeras 2 semanas al paciente de forma pegada para que pues podamos hacer los ajustes necesarios, y en pacientes muy descontrolados realmente pues no va a haber necesidad de hacer algún ajuste. Entonces por lo mismo no vamos a hacer hipoglucemias secundarias a pues la cantidad de insulina que tienen. Los 4 medicamentos que conocemos más de estos fármacos son la canaglifosina, la dapagliflozina, la empagliflozina, el ertugliflozina. Podemos ver que en el caso de canagliflozina vienen 2 presentaciones, 100 y 300 es la que menos vamos a encontrar aquí en México. La dapagliflozina viene en una sola presentación, que son 10 miligramos por tableta, y la empagliflozina que viene en varias presentaciones, siendo la de 25 miligramos la más común. Encontramos presentaciones desde los 5 miligramos en combinación, encontramos presentaciones de 12.5 solas o combinadas, o de 25 combinadas también. En dapagliflozina también existe la combinación con metformina, pero bueno, por el momento institucionalmente únicamente nos encontramos con la presentación de aquí en medio.
diapositiva va a ser breve, nada más es para hacer notar, este es un extracto de un estudio español, pero bueno, muchos de los estudios internacionales vemos que ya tienen la misma tendencia y vamos a observar tanto el gasto en euros en este caso, como las dosis diarias definidas de ciertos medicamentos. Vamos a ver que sí, la metformina sigue siendo la piedra angular de los tratamientos, las sulfonilureas siguen siendo de mucho uso, pero ya vemos que los inhibidores de DPP4, en este caso hace ratito que hablábamos de las incretinas, y los inhibidores de SGLT2 ya también están en casi la misma proporción utilizados como medicamentos. De hecho, los de DPP4 superan casi en un doble a las sulfonilureas como tratamiento, y esto pues nos debe orientar a que obviamente es basado en evidencia. Afortunadamente para ellos, estos países han tenido la disponibilidad a manos llenas de estas claves farmacológicas, pero bueno, es la tendencia, y al mismo tiempo de ser la tendencia es útil conocer que pues debemos irnos alejando del esquema que estamos manteniendo siempre y cuando tengamos la opción, como es este caso, de que en este momento tenemos inhibidores de SGLT2 a demanda. El porcentaje en gasto, bueno, pues sigue siendo muy alto en inhibidores de DPP4 por su costo, pero bueno, a pesar de que la metformina sola es muy barata, también encontramos que es 2.6% del gasto total. Entonces vemos que también las sulfonilureas son 1.5% del gasto total. Entonces la transición de los antidiabéticos orales se está haciendo ya sentir en muchos de los países, y esperemos que pues pronto podamos llegar o alcanzar esa situación, no tanto por moda o no tanto por eh, recomendaciones de laboratorios o farmacológicas, sino realmente por el beneficio de los pacientes y por los grados de evidencia. Las guías de la ADA de hecho ya concuerdan con este tipo de recomendaciones. Entonces vemos un uso en aumento de ciertas claves farmacológicas, vemos cambios en los costos, y obviamente esto nos hace que tengamos que programar mejor el gasto. Pero bueno, esa parte nos corresponde acá a nosotros. Ustedes pues la de tomar la evidencia más reciente. Obviamente esto también nos va a permitir pues programar muchos esos gastos, y al programar las dosis oportunamente, pues favorecer que nuestros pacientes no estén desabastecidos de su medicamento durante todo el año. Afortunadamente este año que pasó, el 21, tuvimos el medicamento en suficiencia, y parece que este año vamos a continuar con esa suficiencia. En este caso vamos a empezar a revisar ya la evidencia de estos estudios que nos dicen acerca de las particularidades del grupo farmacológico, porque hay ciertos eventos que muchas veces son de alguna molécula per se, y algunos son efectos de grupo. El grupo farmacológico, al tener la molécula central como común denominador, pues van a tener el mismo efecto. Entonces, lo que todos tienen ya sabemos que es bloquear o inhibir el cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, y obviamente hacer glucosuria para favorecer el control de nuestro paciente metabólico. Eso es algo de grupo. Pero bueno, vamos a empezar a revisar estudios como el EMPA-REG, que fue en empagliflozina. Son estudios aleatorizados, doble ciego, y con grupos grandes de personas con seguimientos en 5 a 10 años en algunos casos, y obviamente pues esto nos permite hacer ya en escenarios clínicos controlados pues ver qué eventos se asocian, o hacer asociaciones de ciertos beneficios de algunos de estos fármacos. Vemos que después de que la pioglitazona fue hallada como un medicamento que sí era un hipoglucemiante, pero al mismo tiempo encontramos que el efecto adverso era que tenía eventos cardiovasculares aumentados. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, de hecho, en los algoritmos han bajado en su grado de
¿cómo se llama? De recomendación. Entonces, ahora, para probar un medicamento, lo que necesitan es, uno, demostrar que no hay incidencia de eventos cardiovasculares, y pues resulta que la sorpresa fue que estos, además de no aumentarlos, los disminuían la cantidad de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y obviamente pues esto es una maravilla, porque ahora de hecho este grupo farmacológico también es utilizado de primera línea en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces pues la mayoría de nuestros pacientes que ya son hipertensos tienen de larga evolución, tienen insuficiencia cardíaca no tan sintomática o con fracción de eyección preservada, y al mismo tiempo pues nos permite beneficiar doblemente a nuestros pacientes. Entonces este estudio de EMPA-REC fue lo que encontró. Hay que hacer la diferenciación de insuficiencia cardíaca con infarto agudo del miocardio y los EBCs. En este caso las hospitalizaciones o los eventos cardiovasculares mayores fueron de otra índole, no de infarto agudo del miocardio y EBC, que se mantuvieron más o menos sin diferencias significativas. Bueno, en cuanto a CANVAS, que fue el estudio con canagliflozina, vemos que los resultados fueron similares en cuanto a eventos cardiovasculares y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero encontraron un beneficio a nivel renal, una disminución en la progresión del daño renal, como buenas noticias. Después, obviamente, estos tres estudios que vamos a ver, el de Claire también, tienen sus vertientes ya con pacientes renales, y con la confirmación de que los eventos de insuficiencia renal o la progresión a enfermedad renal crónica disminuía en cuanto a su avance, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. En el estudio CANVAS encontramos un aumento de riesgo de amputación de dedos en miembros pélvicos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Si nuestro paciente tiene ya pulsos disminuidos, ya tiene algún factor de riesgo para pie diabético aumentado, pues hay que evitar este agente, porque fue con quien se asoció esta situación. Obviamente todos los medicamentos son maravillosos, pero tienen sus efectos secundarios y adversos, y hay que tenerlos contemplados. En el caso de la dapagliflozina vemos el Declare TIMI 58, en el cual nuevamente se corrobora disminución de eventos cardiovasculares mayores y la disminución de la progresión de enfermedad renal crónica. Vemos con ertugliflozina que se hizo el estudio Vertis, y en ese caso pues no vimos gran ventaja, no había empeoramiento en los eventos cardiovasculares, pero tampoco había beneficio renal, y lo que sí vimos es que había menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces ahí es donde les decía yo, ¿realmente son beneficios de grupo o son los otros fármacos en su molécula? Porque si fueran por grupo, bueno, ertugliflozina hubiera tenido los mismos efectos, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde se empieza a individualizar. Quizás ertugliflozina tenga que reestudiar sus resultados, y bueno, por el momento todavía comercializable no se encuentra. En el caso de todos los estudios, como podemos ver, aquí están ya las cifras detalladas que pueden analizar poniendo pausa a este video, y vamos a encontrar que nuevamente los resultados que ya les platiqué, la cantidad de pacientes incluidos en todas los primeros 4 estudios que ya platicamos son a por lo menos 7,000 pacientes en estudios doble ciego. Las dosis que se estuvieron utilizando de cada fármaco se compararon contra placebo, todos con pacientes con condiciones de enfermedad cardiovascular establecida y diabéticos, en qué porcentajes, qué promedio de hemoglobina glucosilada tuvieron, los que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida. Por ejemplo, el estudio Vertis tenía el 100% de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, la mediana en años, el promedio de media basal de hemoglobina glucosilada, la historia de insuficiencia cardíaca en sus pacientes, el filtrado glomerular que tenían. Recordar que este medicamento, a diferencia de los DPP-4, no se ha pues dado luz verde a su uso en pacientes ya con insuficiencia renal crónica severa. Y ahorita vamos a ver en qué filtración los dejamos de utilizar, ¿sale?
La mediana de años de seguimiento 3, 4.2 años. Y la variable principal del estudio, que era lo que les decía yo, los eventos cardiovasculares. Y después, bueno, ya después de los resultados sorpresa, encontramos que tanto canagliflozina como dapagliflozina y empagliflozina tuvieron su rama nada más enfocada a efectos cardíacos y efectos renales. Aquí podemos ver los resultados y pues eso se traduce a lo que ya estuvimos platicando de disminuciones en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte por causa cardiovascular. Vemos aquí que de la tabla anterior se desprenden también estas filas en las cuales podemos ver la mortalidad que tuvieron, los hallazgos a nivel estadístico y recordar que estos HR significan qué tan frecuentemente sucede un evento. En este caso podemos ver que entre más nos acerquemos en el HR hacia el 1, obviamente pues nos acercamos más al porcentaje, nos alejamos más al porcentaje de que esto suceda, y entre más nos alejamos a la reducción del riesgo, más nos vamos a acercar al 1. Entonces, por eso es que vemos aquí algunos que están menos del 0.5 y los que están arriba del 0.5 son pues buenos resultados. Aquí podemos ver 0.82, 0.92 son riesgos significativos reducidos. Entonces, eso quiere decir que pues, los estudios están de forma importante. En resumen, después de esta revisión un poco aburrida de los resultados de cada una de las vertientes de los fármacos, en resumen vamos a encontrar un beneficio renal en un 45% en la reducción de la nefropatía, de la enfermedad renal crónica. Vamos a ver, eso sí, que nuevamente no todo es bueno. Algún aumento de cetoacidosis en casos euglucémicos. Recordar que la cetoacidosis no solamente se presenta con glucosas de 600, sino que en estos casos en pues, concentraciones de 200, 180, 240, había casos de cetoacidosis. Ahorita vamos a profundizar un poco por qué. Y vimos que esto se presentó más en canaglifosina y en DAPA casi no hubo casos de cetoacidosis euglucémica. De todos modos, para evitarlo siempre en nuestros pacientes, siendo un efecto secundario potencial, que se mantengan con buen estado de hidratación, ¿sale? El beneficio cardiovascular mayor encontrado de todos los fármacos fue en empagliflozina. Entonces, bueno, quizás si lo vamos a utilizar únicamente para insuficiencia cardíaca, probablemente sea el que mayor beneficio le dé a nuestros pacientes en esa situación, aunque los demás también tienen el beneficio, como pudimos ya revisar en las tablas previas. En cuanto a efectos adversos, podemos revisar ya a profundidad la cetoacidosis euglucémica. Les decía yo que en cambios leves a moderados de glicemia, 250 un poquito más, el hecho de que se concentre más la circulación, de que haya menor cantidad de líquidos circulantes, pues va a producir que obviamente los cuerpos cetónicos se concentren más y aumentemos, disminuyamos el pH en la sangre, obviamente esto produciendo una cetoacidosis y pues hay que hacer, por eso les decía, especial énfasis en la cantidad de líquidos, además de que el retiro de medicamentos o el ajuste de medicamentos para evitar esas hipoglucemias es pues gradual, estar pendiente 3 o 4 días en sus niveles pre y postprandiales de nuestros pacientes, invitarlos a que vayan un poquito más seguido al centro de salud, quizás una vez por semana para checar esas cifras y obviamente pues hacer los ajustes pertinentes, primordialmente en los pacientes que mencionamos acá, que estemos utilizando el inhibidor de sodio glucosa y estemos utilizando insulina. En este caso, lo que les decía yo, el menor aclaramiento de acetonas en enfermedad renal crónica va a producir que haya más casos de cetoacidosis euglucémica, entonces va a causar que estemos con dosis inadecuadas de insulina y que pues nuestros pacientes que tienen menor ingesta de líquidos o abuso de alcohol pues caigan en un cuadro de cetoacidosis euglucémica. Entonces, bueno, ¿qué tan frecuentemente es esto? 0.5 a 0.8 pacientes por cada 1000
O sea, 5 a 8 pacientes de cada 10,000, probablemente a nosotros no nos toque ni uno, pero de todos modos, si nosotros realizamos estas actitudes o acciones preventivas, bueno, entonces les decía yo, no es algo, perdón por el corte, no es algo frecuente, pero bueno, hay que emitir estas acciones para evitar que sea más frecuente con nosotros. En los casos de pacientes que tienen náuseas y vómito por alguna enfermedad agregada, una gastroenteritis aguda, o que tienen una enfermedad interrecurrente, como que estén con una neumonía, con una infección genitourinaria o algo por el estilo, pues hay que hacer énfasis en que tienen que hacer una hidratación vigorosa, el uso de hidroelectrolitos y agua alternada para que pues obviamente mantengan buenos niveles circulantes y no caigamos en esta cetoacidosis euglucémica. Y hay que valorar qué tanto hacemos la disminución de la dosis de insulina. En el caso de los pacientes con consumo de alcohol, si consumen alcohol, pues obviamente también explicarles que probablemente no vamos a poder disminuirles la dosis, y hay que recordar que pues dado que estamos tirando más glucosa, lo que les decía hace rato, no hacer tanto énfasis en la restricción extra de consumo de carbohidratos, con la misma, obviamente que no los aumenten, pero bueno, con esa misma cifra es suficiente. Otro de los efectos secundarios o adversos más frecuentes son infecciones genitourinarias. Hay que hacer la diferenciación con infecciones de vías urinarias, ¿sí? Una infección de vías urinarias tiene una etiología muy diferente, con microorganismos gram negativos y que pues están anidados per se en la vía urinaria. En este caso son genitourinarias. Nos referimos a candidiasis vulvovaginal o balanitis. ¿Qué tan frecuentemente son? Pues sí, 10 a 15% en las mujeres que utilizan estos medicamentos o 3% en el caso de los hombres. Mucho tiene que ver con hacer énfasis en la higiene a nivel genitourinario con nuestros pacientes, y normalmente por lo mismo de que están ajustándose durante los 4 primeros meses que las vamos a ver un poquito más frecuentemente, de ahí en fuera desaparecen. Ahora, si de 10 pacientes 9 se van a controlar y no van a tener candidiasis vulvovaginal o balanitis, pues yo creo que es una gran ventaja. Además de que esta enfermedad pues llega a ser de presentación leve a moderada y en este caso cede con uso de antimicóticos de primera elección, ketoconazol, itraconazol, isoconazol, terbinafina, nistatina, ambas 1 o 2 veces al día, todas 1 o 2 veces al día, dependiendo de pues la intensidad o la presentación que nosotros tengamos, pero bueno, todas responden bien ante este grupo medicamentoso y pues realmente yo creo que no deberían ser una limitante o una contraindicación para nuestros pacientes. Entonces nada más hay que estar pendientes y conocer que esto puede llegar a presentarse y que no se nos haga extraño, y nuevamente no confundirnos con infecciones de vías urinarias. En los pacientes que ya están utilizando antihipertensivos como los sartán, candesartán, irbesartán, o enalapril, captopril, risinopril, recordar que el aumento de fracturas óseas fue encontrado de 1.4 a 1.5% más en cuanto a su riesgo por la hipotensión que pueden llegar a causar. Son medicamentos que de por sí son hipotensores y llegan a causar la dichosa hipotensión ortostática. Entonces estos pacientes podemos llegar a encontrar que están en un umbral muy bajo para hacer hipotensión ortostática, y con este medicamento pues se les puede agudizar más frecuentemente. Entonces pedirles que pues no se levanten de forma violenta, que no se levanten de forma intensa desde su cama de una posición de cúbito dorsal, o que no realicen movimientos bruscos, y estar pendientes en los pacientes que tienen especial riesgo de fracturas, principalmente adultos mayores. Podemos ver aquí lo que les decía yo hace ratito, los pacientes que, la ADA en 2021 y en 2022 que ya salió la guía, mantiene el mismo flujograma, el mismo orden para el uso de medicamentos: iniciar con metformina y uso de cambios de estilo de vida, después valorar si tiene obviamente enfermedad cardiovascular, renal o falla cardíaca previa,
pues obviamente lo que les decía yo, está contraindicado cierto grupo de medicamentos. En este caso vamos a preferir utilizar ISGLTs. En el caso de falla renal, pues obviamente utilizar ISGLTs de primera, además de la metformina, y a menos que haya alguna contraindicación, los inyectables, los análogos de GLP. Igualmente vamos a ver aquí en enfermedad cardiovascular que el grupo medicamentoso de elección van a ser o los ISGLT o los GLP. En pacientes que pues obviamente van en su inicio de medicamentos, pues y que no tienen alguna comorbilidad, vamos a enfocarnos en si necesitamos minimizar la hipoglucemia, promover la pérdida de peso o si el costo es un problema mayor. En este caso, cuando los pacientes compran su medicamento, pues sí, la sulfonilurea, tiazolidinediona son elecciones, pero siempre y cuando no haya pues alguna condición preexistente de las que están marcadas acá en rojo. Y aquí vemos pues obviamente el algoritmo de cómo van evolucionando las claves farmacológicas. ¿Sale? Aquí podemos ver lo que les decía yo hace ratito, arriba del 9% ya no entran con terapia sencilla, entran o con terapia doble o triple si no hay síntomas de catabolismo, o si ya hay síntomas de catabolismo como pérdida de peso, importante además en 3 meses o en un mes a veces han perdido más del 10% de su peso, entonces esto es importante saberlo. O si tienen alguna contraindicación a los medicamentos previos, bueno, pues hay que iniciar ya insulina arriba de 9, no hay que perder el tiempo, ¿sale? En este caso también en pacientes que están entre 7.5 y 9 y ya no les funcionó la triple terapia, se van a insulinización. Y ver aquí, nuevamente, están dentro de los grupos más favorecidos de indicación, además de metformina, en terapia doble y triple. Entonces hay que tener en cuenta esto. Este es el algoritmo de la Asociación de Endocrinólogos Americana. Y bueno, consideraciones prácticas, lo que les decía yo hace rato en función renal, el uso en pacientes con función renal grado 3A según la CADIGO. Ahorita vamos a revisar cuánto significa de filtración glomerular. Hay que suspenderlos. Hay que utilizarlos con precaución y suspenderlos en grado 3B. Los nuevos datos de los estudios nos dicen que quizás lo podríamos usar con precaución hasta 3B y mantenerlo, y retirarlo en grado 4, pero por lo mientras hasta este año la indicación es esta, con precaución en 3A y en 3B retirarlo. Aquí vemos el grado 3A, que es 45 a 59 de filtración glomerular, y en el 3B ya cuando filtran a menos de 45 hay que retirarlo por seguridad del paciente, por lo que le mencionábamos hace ratito de la cetoacidosis euglucémica. Bueno, recordar que el adulto mayor puede pues tener mayor cantidad de caídas, entonces valorar la reducción de diuréticos, estar pendiente del monitoreo de su presión arterial en su domicilio. Podemos reducir hasta 20% la insulina basal y quitar la sulfonilurea al agregar inicialmente el inhibidor de sodio glucosa, pero esto también va de la mano del seguimiento oportuno y de la falta de consumo de bebidas alcohólicas por parte de nuestro paciente, y hay que hacer una suspensión temporal o valorar hacer la suspensión temporal si hay intolerancia a la vía oral, diarrea, fiebre, vómitos, el paciente requiere una intervención quirúrgica o está hospitalizado. Los pacientes hospitalizados casi siempre son de insulina de manejo hospitalario, ¿no? Continuando con esta diapositiva que ya estaba mostrándoles aquí, la calculadora que tenemos aquí, que se llama HEARTS, es una política de salud pública que va a entrar próximamente al estado y a la jurisdicción, pero bueno, de momento adelantándonos en ese link o bajándola en su equipo móvil, pueden encontrar que con ella van a poder calcular tanto la filtración glomerular con una química sanguínea únicamente. Lo que les va a pedir es, basado con la fórmula CKD-EPI,
les va a pedir la creatinina de ese paciente sérica y con eso podemos calcular más o menos en condiciones basales cómo está la filtración glomerular de nuestros pacientes. Lo ideal es que estén acá arriba, a mayor de 90 o entre 60 y 89, pero bueno, difícilmente en pacientes de larga evolución vamos a encontrar esta situación. En el caso de la calculadora podemos ver que el riesgo cardiovascular nos pide el nivel de colesterol. Si no lo tenemos también podemos calcular el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque pues obviamente aquí nos va a poner si tenemos más de 10% de riesgo cardiovascular, qué porcentaje tienen y qué tan alto es. Y esto nos permite también entender qué tanto podemos beneficiar en cuanto a los eventos cardiovasculares mayores, beneficiar a nuestros pacientes con el uso de ISGLT2. Vemos aquí la de filtrado glomerular, como les decía, nos va a pedir una creatinina, la edad del paciente, si es afrodescendiente y el género del paciente. Y nuevamente nos va a decir aquí cuánto filtrado glomerular, recordando 32, era un filtrado glomerular por debajo de lo ideal, entonces habría que evitar que el paciente esté con esta clave y valorar otras opciones terapéuticas. También vamos a encontrar calculadoras comerciales, en este caso la de este nombre que vemos en pantalla, la Edoptus. Si ponemos en el buscador CKD-EPI, la misma fórmula nos va a desplegar y vamos a poder calcular con una creatinina sérica la filtración glomerular de nuestros pacientes sin necesidad de hacer pues cuantificaciones glomerulares de 24 horas. Obviamente siempre van a ser más fieles y no van a sustituir este tipo de mecanismos una depuración de creatinina, perdón, en 24 horas, pero es una buena herramienta para pacientes que pues no pueden estarse realizando estudios cada rato, ¿no? Que están en locaciones desplazadas de las cabeceras o en pacientes que de repente pues no son tan adeptos a acudir a realizarse estudios laboratoriales. Entonces, bueno, esta sería la presentación por el momento. Agradezco su atención, agradezco que pues difundan con su personal este video y que pues al estar informados del uso oportuno de estas claves podamos brindarles a nuestros pacientes una atención de, como les decía yo hace rato, lo más cercano al primer mundo que tenemos por el momento al tenerlo disponible. Que les demos una atención de calidad, que les demos una atención cálida, más allá de nada más verlos en consulta mensualmente, y pues a beneficiarlos en múltiples de sus comorbilidades que ya tienen por tener una larga evolución y no haber tenido quizás estas opciones previamente. Agradezco nuevamente su atención, saludos y buen día a todos.